y Derechos Humanos, que hacemos todos los jueves unidos al doctor Norberto Tavos Nazca, ex juez en criminología, y bueno, respondiendo las preguntas que nos hacen llegar gente de la audiencia para que él nos responda con su puntualidad, como siempre, en... Pero ahora sí. Hola, doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Hola, hola. Ahora sí, ya está, estamos conectados, doctor. ¿Cómo está? Buenos Muy días, ¿cómo está usted? buenos días, muy bien, muchas gracias. Con mucha cosa, me parece, ¿no? Sí, estamos, bueno, atentos a las respuestas que nos va a dar. Bueno, primeramente le estoy preguntando, ¿cuándo se puede vetar una ley, doctor? Bueno, yo vinculo esa pregunta con la eh, media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados la ley de aumento a la fórmula jubilatoria, ¿no? Ha quedado un poquito retrasado el tema, porque como ayer tuvimos la sanción en general de la ley de bases, digamos, denominada ley ómnibus. Esto ha quedado un poco retrasado, pero esto fue hace creo que una semana o 10 días, donde el Parlamento, sobre todo la Cámara de Diputados, digamos, tuvo una iniciativa al margen del Poder Ejecutivo, que lo puso enfrente, digamos, ¿no? Y sancionó una ley, como decíamos, de reformulación de la ley del aumento de las jubilaciones, y esto, bueno, como era de esperarse, molestó mucho al oficialismo, en particular al Poder Ejecutivo, y el presidente dijo que si la ley se sancionaba, ahora tiene que ir al Congreso, al Senado, tiene media sanción, y la iba a vetar. Dijo en su fluido francés que le importaban tres carajos lo que sancionó el Parlamento, y que ese era un ataque al déficit fiscal, es decir, no aumentar el gasto público. Hay que aclarar que la ley aprobada por la Cámara de Diputados, la nueva fórmula para, para el haber jubilatorio, es una recomposición, todos los economistas de todas las opiniones políticas, muy mesurada, digamos, ¿no? Se trata de actualizar mínimamente el haber jubilatorio y de acercarlo a la canasta básica para que los jubilados no continúen en la indigencia. Eh, Yendo así a la médula de la pregunta, el veto es una facultad constitucional que tiene el presidente cuando no está de acuerdo con una ley que sanciona al Poder Legislativo, que es un escenario que se puede plantear, y es muy probable que se plantee, pues todo indicaría en principio que va a ser ley, que va a ser aprobada por el Senado. Vetarla significa no ponerla en vigencia. El veto puede ser total o parcial, puede vetar toda la ley o algunos aspectos de la misma, ¿no? Em, bueno, el oficialismo ha utilizado como un argumento central que ya hubo un veto a un aumento del haber jubilatorio, que en realidad no es un aumento, sino a transformar el haber jubilatorio a incorporarlo al 82% móvil, es decir, que todos los jubilados ganen el 82% de lo que ganaban cuando estaban en actividad. Ese veto lo ejerció la entonces presidenta Cristina Kirchner. eh, bueno, y ahí está todo el debate, ¿no? Efectivamente fue así. Lo que sí ocurrió es que
el haber jubilatorio hay que calcularlo en dólares, que en aquella época estaba 3 veces más que en este momento, estaba cerca de los $500 aproximadamente y ahora estarían los 200. Así que bueno, ese fue el argumento del oficialismo para que el presidente vuelva a vetar como lo hizo la entonces presidente Cristina Kirchner. Es un instituto, como decíamos, que está en la Constitución, eh, que bueno, que es absolutamente legítimo que se haga. Después cada uno tendremos nuestra opinión sobre si tal o cual veto, tal o cual ley que fue vetada, estamos de acuerdo o no. Ahí entran las opiniones de cada uno. Lo que sí hay que decir del instituto que es una rémora constitucional de la monarquía, es decir, vivimos en una república, pero se discute ahí si la vigencia de este instituto no viola de alguna manera la división de poderes, ¿no? Porque hay un poder, además bicameral, que tiene todo un procedimiento que las leyes, como hemos visto y como vamos a ver ahora con la ley bases, te pasa de una cámara a otra cuando tiene modificaciones. Se supone que las leyes vienen con todo un periodo de discusión, valoración, debate previo antes del recinto, que es cuando cada uno fundamenta y después se vota. Pero antes de eso son consultados una serie de instituciones y personalidades sobre el tema que se va a discutir. Así que ese es uno de los argumentos fundamentales criticando al veto. Pero el veto es absolutamente constitucional, está vigente. eh, bueno, también hay opiniones mucho constitucionalistas que es un instituto que por estas características de, de rémora monárquica, hay que utilizarlo con prudencia, ¿no? Y en general se trata de no utilizarlo cuando se trata de algún beneficio, sobre todo para los sectores más postergados de nuestra sociedad. Así que bueno, cada uno de nosotros, como ocurre en un debate democrático, tenemos que ir fijando posición con qué estamos de acuerdo y con qué no. Eh, Esto es más o menos la institución del veto, que finalmente podemos concluir que se trata de un escenario cuando el Poder Ejecutivo tiene una oposición o una contradicción muy fuerte con la posición que tuvo todo el Poder Legislativo, ambas cámaras. Bueno, ambas cámaras, la mayoría de ambas cámaras, porque en general, digamos, hay pocas leyes que salen a la luz por unanimidad, ¿no? O por una enorme mayoría. Sí, Claro. las hay, pero son las mínimas. En general ahí se disputa cuestiones de poder entre el oficialismo y la oposición en cada momento histórico, en cada tiempo. Y doctor, ayer en el Congreso, ¿fue legal el uso de la fuerza? Eh, bueno, es una pregunta que puede tener varias respuestas. En primer lugar, el Estado tiene la obligación de salvaguardar bienes y personas cuando se está utilizando la violencia. Hemos visto que hubo violencia y hemos visto que el Estado utilizó la fuerza para el cese de la misma. Violencia me refiero a algunas confrontaciones directas entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. También hemos visto autos quemados, containers de residuos también quemados. Y en general, digamos, hemos visto, María Luisa, en las últimas manifestaciones de protesta contra diferentes medidas que está tomando el actual gobierno, muy masivas y que no hemos asistido a muchos actos de violencia. Por ejemplo, el acto público que convocó la CGT en el mes de enero,
de una gran participación, digamos, con mucha presencia. No hubo mayores inconvenientes, digamos. La gente se manifestó, no hubo necesidad del uso de la fuerza, ningún desmán. Y fue en ese acto claramente quedó desafectado el protocolo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich porque hubo una ocupación de las calles, no solamente de las veredas, y no se aplicó en ese momento el protocolo. Otro momento de esta envergadura, en realidad, fue la manifestación en la vía pública de mayor envergadura, fue la protesta contra la disminución o el congelamiento del presupuesto universitario. También, digamos, hubo una enorme ocupación de la vía pública y el protocolo que mencionábamos antes no se aplicó. Eh, Esta historia, al menos a mí, me hace dudar de realmente qué es lo que ocurrió ayer para que haya violencia y después se haya ejercido la fuerza pública, la represión por parte de la fuerza de seguridad. Suena muy raro, María Luisa, esto que pasó, porque, eh, bueno, no siempre los que ejercen la violencia utilizan elementos contundentes o prenden fuego a bienes, son manifestantes, ¿no? Muchas veces hemos tenido en la historia de nuestro país operaciones de inteligencia en los cuales el oficialismo del momento necesitaba que se generara algún hecho de violencia para reprimir, para ejercer la fuerza pública. Eh, bueno, no sé, esto se estará investigando, pero bueno, he participado en mi vida en muchas manifestaciones en la vía pública de protesta y los episodios de ayer se parecen bastante a una operación armada, montada. No venían los manifestantes organizados o espontáneos ejerciendo estos actos de violencia de esta naturaleza y suena como bastante raro, confuso. En particular, todas las protestas que hubieron antes de que se votara, ¿no? Porque antes de que se votara, vimos tal cual terminó, la votación venía muy apretada, muy justa. Así terminó, tuvo que desempatar la vicepresidenta, que tiene facultades para eso. Así que también suena raro que haya habido expresiones de violencia antes que se produjera la votación, ¿no? Es muy difícil de explicar, ¿no? Que haya autos volcados, incendiados por manifestantes cuando existía la posibilidad de que la oposición ganara la votación, que la ley no saliera y se anotara un triunfo y una nueva derrota por parte del oficialismo que hasta ese momento no había podido sancionar ninguna ley que haya impulsado el Poder Ejecutivo. Eh, Porque, bueno, recordamos que lo que se votó ayer ya había sido rechazado porque cuando empezó el debate, luego a aprobarse en general en la Cámara de Diputados, después en la votación en particular, la oposición ganaba holgadamente la discusión de cada artículo, cada inciso en aquel momento. Después el gobierno pudo revertir esos diputados y ganó holgadamente con otra ley, ¿no? Luego de negociar y de acordar con la oposición, digamos, una cantidad de artículos. O sea que si la pregunta es si fue legal o no, bueno, si no hubo ninguna, como decíamos, ninguna clásica operación armada de generar violencia por parte de propios agentes de inteligencia del Estado para que el Estado reprima y envíe un mensaje de que es el dueño de la calle, por decirlo de alguna manera,
eso es delito, no es legal. Si no hubo nada de eso, la, la utilización de la fuerza eh, lo fue en un marco de, como hemos dicho en alguna otra oportunidad, de, de no, ninguna justificación legal cuando se reprime a personas que están en la vereda, que no interrumpen el tránsito, porque ahí están ejerciendo legalmente su derecho a protestar, a peticionar por las autoridades, que está previsto en la Constitución nacional. Así que veremos cómo transcurre esta investigación, eh, y ver en definitiva si hubo algo extraño o no. Insisto, como conclusión, nuevamente que en mi opinión personal hay mucha posibilidad que esto haya sido armado y es muy probable que la investigación sea esté trunca o se alargue mucho tiempo o en definitiva no se investigue esta cuestión de si hubo o no alguna actividad organizada previamente. Y ahora, por último, la última pregunta, ¿por qué fue denunciada la senadora Crexel? Eh, Hasta donde yo conozco la historia con la senadora, eh, es que había tenido muchas manifestaciones públicas vía Twitter y otras muy contrarias a esta ley en términos generales y muy enfrentada con el presidente Milei. Así venían sus posiciones y bueno, daba la impresión plenamente que en el denominado poroteo o cuento de eventuales votos a favor o en contra de esa ley en el Senado, esta senadora había que contabilizarla como un voto en contra, es decir, un voto a favor de la Constitución. Y un día antes, o 24 o 48 horas antes, eh, se, se publica, creo que en el boletín oficial, eh, el decreto por el cual el presidente Milei envía el pliego de esta senadora como embajadora en la UNESCO. Eh, bueno, y luego ella vota, pero yo escuché las explicaciones de por qué iba a votar a favor del gobierno y que, bueno, acepta que hubo un ofrecimiento de ese cargo y que ella aceptó ese ofrecimiento para ser embajadora. Entonces suena muy sospechoso que 24 horas antes alguien cambie una posición publicada, oficializada de una manera. Así que hay un abogado que hizo la denuncia una denuncia penal para que se investigue el delito de cohecho, es decir, la hipótesis del caso que tiene este abogado que haya cambiado su voto en el Senado por el cargo de embajador en la UNESCO. Eso es más o menos de lo que se está tratando, ¿no? Bueno, tratándose del escenario con esa historia y con un cambio abrupto 24 horas antes, este, primero que da que pensar, ¿no? Eh, Sí. la velocidad del cambio y bueno, es pertinente iniciar la investigación, no solamente para analizar la conducta de la senadora, si es delictiva o no, sino que me parece que es una actividad que nos debemos como demócratas, es decir, que este tipo de... No dejarla pasar. Y no dejar pasar por lo menos la investigación, ¿no? Es muy sospechosa y todos debemos proteger una democracia más cristalina, más transparente. Ya tuvimos mucho de esto, ¿no? No sé si recuerdan el Diputrucho, en aquella sesión que se privatizó el gas del Estado, en los 90 durante la presidencia de Carlos Menem, bueno, que apareció alguien que no era diputado sentado que era el voto que necesitaba para dar quórum.
Bueno, y como además la votación de ayer fue tan apretada, María Luisa, da que pensar, diría yo. Veremos, Bueno, veremos cómo transcurre la investigación también, pero bueno, son temas sí, importantes que la audiencia quiera conocerlos, ¿no? O conocer mi por opinión. supuesto. Así es. Bueno, doctor, ha sido muy amable como cada jueves en este micro programa Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que hacemos con usted. Y bueno, el próximo jueves es 20 de junio. Creo que no vamos a estar juntos porque es feriado, ¿verdad? Feriado, además yo no voy a estar en el país hasta el 26, 27, así que yo sé que la audiencia me va a extrañar, pero van a sobrevivir. Van a sobrevivir porque Bueno, si podemos el sí, jueves doctor. 27 creo que seguiremos y si no la primera semana de julio. Muy bien, doctor. Que el próximo domingo la pase muy bien junto a sus hijos, Barbarita, Nahuel y muy en especial a su nietita Frida. A la distancia, porque yo viajo mañana de madrugada, así que será un día de padre Ah, bueno, virtual, bueno, entonces no virtual. importa, a la Pero distancia ahora tenemos tecnología para tecnología, visualizarnos. también se pueden realizar regalos vía transferencia, así que no va a haber ningún problema. Así es, doctor. Bueno, que tenga un lindo día del padre, el fin de semana hermoso y sus vacaciones que sean hermosas donde usted vaya. Bueno, Tráiganos un caramelo por lo menos, doctor. sí, un poco vacaciones, un poco trabajo, así que de las dos. No, bueno, bueno, mejor entonces. Bueno, un beso grande, felicidades y esperamos el nuevo encuentro cuando usted ya esté aquí en Así Argentina. es, el último Hasta la jueves de próxima, junio doctor. o el primer jueves de julio seguiremos. Muy bien, gracias, doctor. Hasta siempre. Gracias a ustedes. Así teníamos